El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Hoy que celebramos a San Bernardo, querría decir algunas palabras sobre la espiritualidad cisterciense. La espiritualidad cisterciense nació como un retorno al trabajo manual benedictino. Algunos monasterios benedictinos en la época de San Bernardo, pues ya se habían dedicado mucho a las cuestiones intelectuales, etc. Y San Bernardo dijo: no, tenemos que volver a una mayor pobreza, sobriedad, al trabajo manual. También ellos hacían libros y copiaban, pero San Bernardo va a insistir en eso. Y la vida en un monasterio cisterciense es un dejarse llevar por el horario del monasterio. Lo que voy a decir de los cistercienses vale para tantísimas otras espiritualidades monásticas. Dejarse llevar por el horario que con sus horas canónicas va interrumpiendo con oración el día. No solamente las horas canónicas, desde el momento en que toca la campana, el monje deja las cosas que esté haciendo y las deja al momento, dice la regla de San Benito: dejando las cosas de las manos se dirigirá a la capilla. Como signo cada hora canónica de que lo primero es Dios, de que por muy importante que sea lo que en ese momento tuviera entre manos, lo primero es la adoración con el Espíritu a Dios. Una cosa es lo que se tiene entre manos y otra cosa es la adoración. Y ya el monje, de camino hacia la iglesia, va preparándose a la oración. No va hasta la iglesia pensando en cosas terrenas, pensando en sus ocupaciones. No, ya el ir es un tiempo de oración. Y después el monje llega a su sitio en el coro y el tiempo de espera hasta que el abad da
un golpe en el asiento y todos se ponen en pie, también es otro tiempo de oración. Como veis, la oración, después que surge, nace de que ya el trabajo está hecho en oración, pero además hay esas preparaciones. Y yo me acuerdo en el monasterio de Poblet, la iglesia románica, impresionante. Perdón, creo que es gótica del primer gótico, impresionante. Me quedé admirado. Es casi digna de una catedral, casi. Y tan sobria. Todos los templos a veces hay muchas añadiduras. Aquel inmenso templo, altísimo, todo estaba dirigido al misterio de Dios, en la desnudez de su piedra. Y después me quedé muy admirado cuando lo visité la primera vez, la belleza del canto gregoriano. Qué bien cantaban. Después he conocido muchos otros monasterios, pero el de Poblet era impresionante. Y al salir de la hora canónica, recuerdo, fuimos al refectorio. En cuanto entré en la clausura, la belleza del claustro. He conocido también muchos claustros en mi vida, pero aquel claustro es de los más bonitos que he visto nunca. Y la verdad es que en sí mismo tampoco es que tenga tanto misterio, arcos de piedra, pero eso es toda una enseñanza. Siendo un arco de un monasterio y de otro tan parecidos, arcos con vegetación en el centro, ¿qué diferencia hay de unos claustros a otros? Lo mismo podrá decir Dios de las almas, podrá decir sí, si tiene fe, esperanza, caridad, unas virtudes, pero qué diferencias con los mismos materiales de unas almas a otras. Ese claustro, impresionante, impresionante. Como siempre, los pequeños detalles. Nada había en el claustro que distrajera de la oración. He visto después en otros monasterios pues que hay cosas que en el fondo distraen. Hay cosas que son decorativas pero que no tienen un sentido espiritual. Mientras que los claustros más bellos son los que son una expresión de la centralidad de Dios. Y ese es un lugar que ya invitaba andando por él a pasear. Y después la vegetación de su interior, bellísima, bellísima. Además, con un pequeño detalle que suele estar en prácticamente todos los monasterios cistercienses. En una parte del claustro, no justamente en el centro, pero a poca distancia de uno de los lados hacia adentro, una gran fuente. Una fuente cubierta con una techumbre gótica, con arcos también, como símbolo de la fuente de agua viva. El correr del agua continua. Además, en esa época no era un circuito cerrado, era una canalización en la que si corría el agua es que realmente corría, con lo cual el agua siempre estaba pura, limpia, se podía beber de ella. Todos los monjes veían en esa fuente, cuyo diámetro era el doble que hay entre mis manos, el doble, y que caía de un primer plato a un segundo plato, veían en ello un símbolo del agua viva, pero es que además podían beber allí, podían poner sus manos y saciar con agua fresca en mitad del verano. Y después el refectorio siendo meramente un lugar para comer. El refectorio era grande como una iglesia, con unas mesas alargadas
Y el mero lugar donde hacían algo tan físico como comer era ya visualmente una expresión de que hasta lo material, lo físico, la comida, se hacía algo espiritual. Porque mientras comían seguían orando en silencio. Un lector iba leyendo de un modo muy monástico, con un tono muy monástico, las lecturas. Hasta el comer no interrumpía la oración. Y después, así todo el día, trabajo, oración, descanso solo tras la comida del mediodía y solo tras la cena. Y recuerdo también la belleza de las completas. La belleza de las completas porque aquella iglesia gótica estaba totalmente a oscuras. Solo sobre el altar 3 velas en recuerdo de la Santísima Trinidad. Y en la oscuridad los monjes salmodiaban y después se apagaban las velas y los monjes salían. Aquel acabar del día apagándose todas las luces de la iglesia era algo también que impresionaba a todos los que estábamos allí de huéspedes. Impresionaba. El monasterio como un lugar centrado en Dios, en el que su centro verdadero es Dios, el que da la felicidad es Dios. Un hombre casado pues tiene comidas en casas de los amigos con otras familias, vacaciones, viajes, alicientes en las comidas, alicientes en ver cosas nuevas. En el monasterio el centro es Dios y todo lo que otros reciben de alegría, de consuelo en la vida a través de las cosas, allí solo Dios. Y sea el trabajo, sea la oración, sea el descanso, todo gira alrededor del misterio de Dios. Con lo cual, tanto si un monje cae enfermo, como si hay cualquier problema, todo debe ser entendido desde esa centralidad de Dios. El monje no puede ya preocuparse en su corazón por las pequeñas cosas. Si lo ha entregado todo, pues él se dedica a hacer bien su oración y su trabajo y ya está. No debe preocuparse por las pequeñas cosas. Si el monje dijera, soy infeliz, pues, ¿por qué? ¿Por qué? No, puedes estar tentado, puedes tener dolor físico de una enfermedad, pero si aquí tienes lo que buscabas, que era Dios, y Dios nunca defrauda. Puede probar, pero nunca defrauda. Con lo cual el monje, si hace bien su trabajo, su oración, las horas canónicas, la presencia de Dios, la obediencia, la humildad, las virtudes, no puede estar infeliz, no puede. Es imposible, Dios no le va a fallar. Con lo cual uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Y siempre descubriremos que incluso dentro del claustro queda algo de humanidad. Siempre queda algo de humanidad. Siempre solo Dios, pero Dios y un poquito. El monje tiene que alimentarse solo de Dios. Como me decía un monje de ese monasterio, si yo con permiso de mi abad tuviera unas galletas o unos dulces que me hubiera traído un familiar, o un amigo, o un conocido, con permiso de mi abad, si yo tuviera eso en mi celda, ya no me alimentaría solo del monasterio. Con lo cual,
él lo ponía como ejemplo de esto que acabo de decir. Nada más. Los monasterios cistercienses a centenares en el mundo dan gloria a Dios con su espiritualidad peculiar, con sus huertos, con sus pequeñas granjas, con su trabajo manual, con sus hábitos blancos que representan la blancura del alma y el escapulario negro que simboliza la renuncia a la muerte al mundo. Que San Bernardo ruegue por nosotros para que el espíritu de esos monasterios lo vivamos también un poco, unas gotas en nuestro espíritu, los que no somos monjes. Muy buenos días a todos. Hoy voy a hablaros de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 6. Amamos a Dios y queremos no perdernos ni el más pequeño mensaje que nos ha dado nuestro Padre a través de la Sagrada Escritura. No queremos perdernos ni un versículo. Dios nos ha hablado y queremos atesorar cada línea, cada palabra. Y hoy, con humildad, os voy a hablar de un versículo, de dos que no entendí durante años. De hecho, estas palabras os las digo porque uno de los oyentes me escribió y me dijo: Padre, ¿por qué no habla de este tema, el catéjon? Y me pareció un tema muy interesante. Y dije, muy bien, lo voy a pensar, voy a leer, voy a meditar, voy a escuchar a otros y os diré lo que haya averiguado. He dicho que voy a hablar con humildad porque incluso después de haber puesto los medios humanos para entender la palabra del Señor, en este caso siempre me queda un poco por debajo la sensación de que lo que voy a decir pienso que es verdad, pero que hay más, Y no lo he descubierto. Vamos allá. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 6. Vosotros sabéis lo que ahora lo retiene, para que Él sea revelado en su tiempo, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Solo cuando el que lo retiene ahora sea quitado de en medio, entonces se revelará el impío. El impío, con mayúscula, el impío por antonomasia, todos sabemos quién es. El que lea la Biblia sabe que hay un hombre de la iniquidad, también llamado el anticristo. Todos los hombres, tenemos virtudes y defectos, cosas buenas y cosas malas. Pero hay uno que se le ha llamado el impío, el anticristo. Y aquí vienen las palabras, eso no tiene razón de ser explicado. Todos sabemos el Apocalipsis, sabemos lo que dice San Juan en sus cartas. Lo que aquí dice San Pablo es algo que no volvemos a ver dicho así en la Escritura. Vosotros sabéis lo que ahora lo retiene, el catéjon en griego, lo que retiene, el que retiene. Y después lo vuelve a repetir. Solo cuando el que lo retiene ahora sea quitado de en medio,
entonces se revelará el impío. ¿Qué es lo que lo retiene? Y además, algo muy interesante. En el versículo 6 dice lo que lo retiene. Y en el versículo 7 dice el que le retiene. Vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene. Ha habido infinidad de personas sabias que han reflexionado sobre este versículo en 2000 años de cristianismo y han dado distintas interpretaciones. Sin embargo, aquí dice, vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene. Y sin embargo, ellos lo sabían. Es una carta en la que Pablo nos enseña. Y nos enseña algo que no está claro, que se ha prestado a mucha interpretación y que todo el mundo al leer este pasaje ha dicho, no está claro. ¿Por qué no lo dice? Pues por lo que ha mencionado al principio, vosotros sabéis, ellos sí que lo tenían claro. Entonces se nos plantea, ¿por qué no lo pone por escrito? Él sabía que esa carta, aun dirigida a la ciudad de Tesalónica, después iba a correr por más comunidades. Ya lo sabía que eso pasaba con sus cartas precedentes. Voy a dar una interpretación. Yo creo que aquí, primariamente, lo que directamente quería decir era, porque la carta fue escrita algo antes del año 50, lo que quería decir, mirad, sé por profecía que va a venir un emperador que va a perseguir terriblemente a la Iglesia, que va a querer destruirla con una saña espantosa. Y es un hombre impío, malvado, cruel, egoísta, solo busca su bien. Ese hombre era Nerón. Sé que va a venir un emperador que va a ser malvado. Pero de momento hay uno que lo retiene, Claudio, que no es que sea fantástico, pero bueno, tampoco es cruel y es malvado. El cambio va a ser muy radical a peor. Pero de momento hay uno que contiene, retiene, impide, obstaculiza que el malvado tenga el poder y actúe. Pero claro, esto no lo podía poner por escrito. Por eso dice, vosotros sabéis qué es lo que ahora lo retiene. Pero no podía ponerlo por escrito y que se le acusara a él y a las comunidades de incitar contra el emperador. La carta es escrita en tiempos de Claudio. Y ya cerca de que se manifieste Nerón como el que va a gobernar. Ahora bien, esta explicación que me parece la más sencilla, la más obvia, que tiene una base también en el Apocalipsis, porque es verdad que cuando habla de la bestia con 7 cabezas y dice que cada cabeza es un rey que gobernará sobre la bestia un tiempo, se está refiriendo al fin de los tiempos, Juan. Pero también es cierto que para los que leyeron a San Juan en esa época, era muy difícil no ver reflejado
en ese pasaje el Imperio Romano con sucesivas cabezas. Y lo que se decía de malo de los reyes futuros, los jefes de Estado que gobernarían sobre ese macroestado en el tiempo del Apocalipsis, ellos veían que en el fondo estaban viviendo eso. Así que está hablando de cabezas sobre una bestia. Esto no es una interpretación aventurada, porque acordaos de la explicación de las 4 bestias que ve el profeta Daniel. La última es el Imperio Romano. Y de esa bestia dirá San Juan las cosas que pone en el Apocalipsis. Con lo cual, creo que hay un sentido en este pasaje primario, os habla a vosotros, va a venir un hombre de la iniquidad, y hay un sentido secundario. Esto se puede aplicar al fin de los tiempos, a ese misterio de la iniquidad máximo, el que más poder tendrá antes del reinado de Cristo. Hay un sentido terciario, y es que también la manifestación del mal, el que un mal se produzca y que tiene estorbos, también esto lo podemos aplicar a la vida de una nación, de una familia o mía personal. A veces yo caería en un mal, pero Dios pone algo que lo impide, que lo contiene, que lo estorba. Et ne nos inducas in tentationen. Lo traducimos como no nos dejes caer en la tentación, pero las palabras de Jesús en el Evangelio son más profundas. Deben entenderse según aquello que después explicará Pablo en la carta a los Romanos, cuando habla de los vasos de arcilla. Dice, et ne nos inducas in tentaciones, y no nos conduzcas a la tentación, hacia la tentación, hacia dentro de la tentación. Es como decir, Señor, yo es que no soy nada, pero si soy débil, entonces te pido, por favor, que dado que soy débil, no me lleves a la tentación. ¿Sí? Y después se dice, et libéranos amaro, y líbranos del mal o del maligno. Tanto en latín como en griego, el texto bíblico se puede traducir de las dos maneras. ¿Sí? Luego, claro, Dios hace cosas en este mundo que estorban al mal. Dios permite o interviene para que el mal sea impedido. Con lo cual, este texto, aunque tenga un sentido primario, probablemente Claudio es el que estorba, el que impide, el que contiene, el que retiene. Nerón es el hombre de la iniquidad. Mientras viva Claudio, Nerón tendrá que callar y quedarse quieto. Aunque tenga este sentido primario, tiene un sentido para el fin de los tiempos, apocalíptico. Y tiene un sentido terciario. Apliquémonoslo a nosotros, a nuestra vida. También a las naciones. Por ejemplo, el catejón que impedía que Hitler fuera más allá de cierto nivel de maldad fue Hindenburg. Mientras el mariscal Hindenburg, presidente del Reich, viviera, era el único que en cualquier momento podía reunir a los generales y decir, sacad a ese canciller. Era el único. El presidente era un cargo sin poder ejecutivo, pero superior al de canciller. Y podía poner y quitar a un canciller. Mientras von Hindenburg viviera, era el catejón de Hitler. Pero una vez que él murió, tenía las manos libres. Así que, como vemos en su sentido terciario, estas palabras de Pablo las podemos aplicar a las naciones, a la vida de una familia. Me acuerdo de
una familia muy grande, muy amplia, mientras viva la abuela, que es una gran patriarca, pues todos los hijos estarán unidos y viven en armonía, porque esa matriarca es el nexo de unión, los reúne cada semana a todos a comer juntos. Cada día su mesa grande está abierta a varios hijos. Los domingos todos se reúnen, pero los días de diario muchos. Ella, con sus buenos consejos, es un nexo de unión. Pero el día que muera, podría suceder que las divisiones empezaran a florecer. Eso ha pasado en tantas familias. También ha pasado en la vida de las naciones, mientras vivió un rey o un presidente del gobierno, ejerció una influencia tan benéfica, tan buena, que contenía el mal en esa nación. Pero cuando desapareció, todo entró en una fase mucho peor. A veces hay un catejón claro, definido, y que es una persona. A veces puede ser una situación, puede ser un algo, a veces hay varios catejones. Pero curiosamente en este texto de Tesalonicenses dice que es uno y afirma expresamente que es una persona. El catejón es una persona. En el momento de la escritura de la carta, el hombre de la impiedad será una persona. Pero que hay un sentido secundario apocalíptico se ve en el versículo 9. Voy a leer desde el 8. Solo cuando el que lo retiene ahora se ha quitado de en medio, versículo 8. Entonces se revelará el impío, a quien el Señor sacará. Algunos traducen por matará, puede significar el verbo griego las dos cosas, a quien el Señor matará con el soplo, neuma, de su boca, y lo anulará con la manifestación, epifanía, de su venida. El venir del impío dice que actuará, versículo 9, actuará de acuerdo al obrar en erguella de Satán, con toda clase de poder, signos, maravillas, de falsedad, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Claro, aquí, después de decir, ya sabéis quién es el catejón, empieza a decir otras cosas al hablar de toda clase de poder, signos, maravillas, de falsedad, que encaja mejor con el hombre de la impiedad del Apocalipsis. Es verdad que estos versículos, dependiendo cómo los traduzcamos, estas tres palabras, toda clase de poder, signos, maravillas, de falsedad, se pueden aplicar también a Nerón, rebajando el nivel, ya no cosas extraordinarias, dado que Nerón no tuvo poderes extraordinarios. Pero en su lectura normal, estamos viendo que tiene un sentido secundario, apocalíptico. Y aquí vemos que hay una venida de acuerdo al obrar de Satán, a la energía de Satán. Antes había dicho, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Impiedad, anomía, lo que no tiene ley, la ley de Dios. O en el caso de los paganos, al menos la ley natural. Pero este hombre no tiene ley, ni divina ni humana. Y después el impío dirá anomos, el que no tiene ley, de nuevo. Insiste en eso. Lo digo porque cuando a veces Pablo ha hablado contra la ley, queda claro que se está refiriendo
en unos casos a qué ha cesado la ley ritual, alimenticia, etcétera, del Antiguo Testamento, otras veces se está refiriendo al conjunto jurídico que habían creado escribas y fariseos. Pero San Pablo no está contra la ley. Y aquí se ve, él lo dice expresamente en algún otro momento, pero aquí es uno de los momentos en que se ve, el malvado es un anomos, un hombre sin ley. Lo que San Pablo dice es que la antigua ley ha sido abrogada y que toda la carga de leyes humanas que habían añadido los fariseos era opresiva, pero él está a favor de la ley de Dios. De esta manera, el texto que no veíamos cómo interpretarlo, pues pasa a tener una explicación sencilla, natural, no pasa a ser algo complicado, pasa a ser algo que todos lo entendemos y lo podemos aplicar. La Biblia entera está llena de catejones, aunque no se les llame expresamente así. Acordaos de la historia de Daniel ayunando e intercediendo. Acordaos de la historia de Esther, de Judith, del mismo buen rey Josías, rey de Judá, que con sus reformas fue un buen rey, pues detuvo el avance del mal, fue un estorbo al avance del mal. Ahora, hay que evitar, como hacen algunos, desligarnos de la Biblia a la hora de hacer interpretaciones imaginativas. Porque hay algunos que han dicho el catejón es este, es el otro, han usado mucho de la imaginación, pero sin argumentos verdaderos basados en la Escritura. Es lo que cada uno piensa que es el catejón. Pues eso, a la hora de leer las Escrituras hay que ser muy cuidadoso. No empezar a hacer nosotros uniendo cables de cualquier manera. Cuando las cosas en la Biblia tienen una conexión, es claro. Pero no así cuando nosotros unimos lo que queremos con lo que queremos. Sabemos que hay un misterio de la iniquidad y sabemos que hay cosas que lo estorban. Ese es el mensaje de esos dos versículos. El misterio de la iniquidad, lo dice San Pablo, ya está obrando, ya está actuando. Lo que pasa es que está contenido. No vemos que los seres humanos somos capaces de lo peor, de las mayores crueldades, que se crean a veces como remolinos de maldad que llevan cada vez más a la maldad y el odio a más odio. ¿Por qué no acaba el mundo entero devorado por sí mismo, por los hombres convertidos en lobos que cada vez odian más? Porque hay un catejón, o muchos catejones. Ese es el gran mensaje. Pero el misterio de la iniquidad ya está. Lo que encontraremos en plena floración en la época del Apocalipsis, ya lo tenemos ahora. Ya lo tenemos ahora. Solo que es contenido. También en un campo puede haber plagas, puede haber langostas, puede haber insectos que se comen la cosecha. Algún día será una plaga de langostas, algún día los insectos proliferarán y se comerán toda la cosecha, pero de momento eso es contenido. Pero ya esas langostas y esos insectos están allí, pero es contenido. Todavía no es una plaga de langosta que se come todo arrasándolo. El misterio de la iniquidad ya está obrando. Y cada uno de vosotros, creyentes, todos, los católicos, como yo, o los que me estéis escuchando que seáis evangélicos, que oráis a Dios,
por el bien del mundo. Lo decía San Pablo, orad por los reyes, orad por la sociedad. En el fondo sois catejones, sois estorbos. Algunos de vosotros, sin que os deis cuenta del bien que hacéis, cuando muráis, vais a dejar un vacío que provocará que otros familiares que ahora se sientan a la mesa, aunque haya tensiones y problemas, pues no se vuelvan a mirar, no vuelvan a estar juntos compartiendo una comida o una cena, o incluso se odien. ¿No os dais cuenta del estorbo al mal que estáis haciendo? ¿Veis lo malo? ¿Veis? Ay, no se llevan bien estos hijos míos, tienen estos problemas, pero no os dais cuenta de cuánto mal podría haber. En la medida en que alguien ama más a Dios, se llena más de Dios, sigue más en sus caminos, se convierte más en un catejón. Todo buen cristiano evita muchos males allí donde está. Pero es verdad que hay situaciones en que alguien en concreto es el catejón. O sea, como este se vaya, esto se hunde. Eso a nivel pequeño y a nivel grande. ¿En el Apocalipsis se habla de algún gran catejón? No, no se habla. Pero este texto de Tesalonicenses, bueno, se puede aplicar. Habrá tal vez alguien o algo o muchos catejones. El bien es el obstáculo, el bien. No veo necesidad de concretar, porque tiene que haber un fundamento en la realidad. Recordad, en la Biblia no podemos empezar a unir cables a tontas y a locas. El cable rojo tiene que ir con el rojo, el azul con el azul. Tiene que haber algo que realmente conecte esto con esto. No es ninguna cosa menor el que estorba, el que contiene, porque la venida del anomos, del impío, versículo 9, será de acuerdo al obrar de Satán. Todos hemos visto en la vida de los pueblos, de las naciones, de algunas democracias, cómo hay candidatos mejores o peores, más honrados, menos honrados, más inteligentes, menos inteligentes. Pero de vez en cuando hay alguno que es un hombre impío, un hombre que actuará de acuerdo al obrar de Satán, con obras de falsedad, que aquí en el Apocalipsis sean toda clase de poder, signos, maravillas. En la vida de una nación pueden ser otras cosas, pero serán obras de falsedad. Y todo tipo de maldades, versículo 10, que seducirán a los que se han de condenar, por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Esto también tiene su contrapartida. Hay hombres que en grandes puestos de poder, y a veces en la presidencia de una nación, que actúan no con la energía de Satán, sino bajo el influjo del Espíritu Santo. Y cuando esos hombres buenos, como otro Salomón, llegan al poder, son una bendición para su pueblo. Pero lo que dice el versículo 10, de que todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar. Esto vale para la Alemania de Hitler. Es verdad que Hitler es el gran culpable. Todos aquellos que escuchando su voz de serpiente le votaron, se hicieron responsables. Se hicieron responsables. ¿Quién podía oír aquel discurso de odio
Y decir, yo no sabía, ¿no? Ya sabías, él no se ocultó. ¿Quién podía escuchar a Lenin y a otros revolucionarios comunistas y decir, yo no sabía nada? No, le escuchaste. Y tras escucharle, le votaste. Luego, tú también eres responsable. De acuerdo que él sea más responsable. De acuerdo que él ocultara un poco las cosas, las disimulara, pero si lo que escuchaste ya era contrario al Evangelio, a las enseñanzas de nuestro Maestro, te hiciste culpable. La Iglesia normalmente no te dice a quién has de votar, pero eso no significa que no seas responsable. Algunas veces sí, algunas veces, y en eso coincidimos tanto católicos como evangélicos, eso solemos coincidir. A veces sí que hemos dicho, esta ideología, este partido, de todos los que hay, es el más contrario al Evangelio, a las enseñanzas de Jesús. Normalmente cuando una situación es tan clara, solemos coincidir ortodoxos, judíos, evangélicos y católicos. Los hombres que creen en Dios suelen coincidir y decir, no votéis a esto. Pero yo soy libre, pues serás responsable ante los ojos de Dios. Libre eres, pero eso no significa que no tengas responsabilidad. Fijaos pensando en la Alemania de Hitler, que se podrían poner muchos más ejemplos. Todo tipo de maldades hará el impío, que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. El amor a la verdad. La seducción del hombre malvado. ¿Todos se condenarán? No, la salvación puede venir como al ladrón arrepentido en la cruz en el último momento. Pero aquí dice los que se han de condenar. Es cierto que el número no lo sabemos, pero los seducidos por todo tipo de maldades, hay una relación entre esa seducción y la condenación. O por lo menos, como dice San Pablo, pasarán por el fuego. Pasarán por el fuego. Se salvarán algunos, pero pasarán por el fuego. Condenación. Salvación. Y en medio, en el tablero del mundo, el catejón y el hombre de la impiedad, que ya estaba obrando en el siglo I. ¿Hay ahora hombres de la impiedad? Sí, varios. ¿Quién gobierna ahora en Venezuela? Maduro. ¿Quién gobierna en Cuba? ¿Quién gobierna en tantos lugares donde o piensas lo que yo pienso o te meto en la cárcel, torturas, etcétera? Claro que hay hombres de la impiedad. Claro que hay hombres de la impiedad. Y en otros lugares hay catejones. Por eso la importancia de la oración, porque a veces el catejón, por las oraciones de los que creemos, puede ser otro político, puede ser un tribunal supremo. Siempre hay estorbos, siempre hay estorbos. Bueno, pues hablándoos, creo que hasta a mí se me ha hecho más la luz sobre este pasaje, ¿sabéis? Eso me pasa a veces, que cuando tengo el inmenso privilegio de hablaros a vosotros, se me hace la luz. Yo no soy nada, No creo que valga más que los que me escucháis,
pero la acción del Espíritu Santo a veces ha actuado porque a veces hablaba sobre un texto que tenía yo dudas, qué significará esto, tal, y predicando la palabra de Dios, desmenuzándola en trocitos pequeños a los hijos de Dios, yo mismo la comprendo mejor, se me hace la luz. Y ahora mismo esos 2 versículos, cuando he empezado tenía más ciertas dudas. ¿Qué significará esto, lo otro? Pero hablando se me ha hecho más la luz, lo veo más claro. Tampoco pienso ahora mismo ya que haya más que lo que he dicho. Sí. Alabado sea Dios. Bueno, para los que hayáis escuchado vídeos en YouTube que dicen que si el catejón era Benedicto XVI o tal, no. Benedicto XVI era muy bueno en todas sus virtudes, pero pensar que toda la Iglesia dependía de su vida o no, como algunos han dicho en algunos vídeos, que mientras estuviera en vida era el catejón, aunque estuviera retirado. Eso son fantasías. La cantidad de fantasías bíblicas que muchos católicos hacen con el papado es espectacular. La Biblia para algunos es un test de Rorschach en el que cada uno ve lo que quiere ver. Aferraos al texto, por favor. La Biblia no es una mancha que decimos, ¿y a usted qué le dice esta mancha? ¿A qué se le parece? Mirad las palabras, sopesadlas, barred la mente, barredla, el texto, la voz de Dios. Señor, háblame. No te leo para que me confirmes, para que me digas tienes razón. No, estoy aquí para aprender como discípulo. Habla, Señor, quiero aprender. Tengo prejuicios, tengo deformaciones, también yo seguro y no me doy cuenta. También yo. Pero cuando voy a la Biblia siempre hago el esfuerzo de decir, vengo aquí a escuchar. Y a que me cambien mi forma de pensar. Y a que me corrijan. Os doy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, mira a tus hijos que te anhelan, que te desean, y que hasta cuando escuchan un trocito pequeño de la Biblia, lo que te desean es a ti. Bendícelos y bendíceme también a mí. Ven, Espíritu Santo, ven, que el signo de la cruz nos santifique. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hoy estaba leyendo un pasaje de la carta de los Gálatas. Voy un momento a mirar el capítulo. Gálatas capítulo 2. Y estaba leyendo a partir del versículo 15. Sobre todo cuando San Pablo nos dice, porque sabemos que una persona es justificada no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo. No a través de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Y esta es una verdad que va a repetir en los versículos siguientes varias veces, porque ninguno será justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa esto profundamente? Porque ya sabemos que en la época de San Pablo lo que estaba discutido por algunos que venían del judaísmo es si había que seguir cumpliendo con toda la ley de Moisés, con todo el Levítico, las normas acerca de la comida, de la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa más profundamente
Está claro que no tenemos que cumplir todos los preceptos de esa ley, solo las leyes eternas. Voy a decirlo de un modo distinto que hará más interesante esta cuestión de San Pablo. Yo soy católico y durante muchos años, cuando era jovencito, cuando veía a un evangélico, a un protestante, a un luterano, a un presbiteriano, a todos ellos, solo pensaba una cosa: es un hereje, punto final, qué pena, ya está, nada más. Siguen un camino equivocado y ya está. Me llevó tiempo comprender que Dios también enviaba su gracia a aquellos que siguen una fe que no es exactamente la mía. Podemos discutir si es muy diferente o muy parecida. Para mí, en gran parte de las cosas esenciales, fijaos lo que digo, gran parte de las cosas esenciales es como la mía, como la fe católica. Pero bueno, eso uno puede decir, no, hay muchos cambios, otros dirán que son pocos, etc. Pero hay una cosa que está clara: la gracia de Dios está también en los evangélicos. Y los evangélicos tienen que pensar lo mismo. La gracia de Dios también está en los católicos. Porque del mismo modo que cuando yo veía a un protestante decía, un hereje, también muchos, cuando ven a un católico piensan, un idólatra. Tenemos que leer a San Pablo en toda su profundidad acerca de esta cuestión sobre la justificación por la fe y no por las obras, para entender los católicos que hay gracia en los grupos evangélicos y que los evangélicos entiendan, nosotros no seguimos a la Iglesia Católica, pero hay gracia en la Iglesia Católica. Ser justificado por la fe no significa decir una fórmula, como si fuera una fórmula mágica. Tengo fe en ti, Jesús, y ya estoy salvado. No es una fórmula mágica, es creer con todo el corazón, creer verdaderamente, con lo que significa esta palabra, verdaderamente, o creer de corazón. Se puede expresar de muchas maneras. Creer que la salvación viene de Jesús, o a través de Jesús, o por Jesús. Él es el que nos salva. Con lo cual, la salvación pasa a ser una aceptación de esa salvación. Somos salvados por gracia, por don, por regalo. Es Jesús el que nos salva. Pero el que yo sea justificado por la fe no es que yo diga una fórmula, tengo fe, es que verdaderamente esa palabra de Pablo, sabemos que una persona es justificada no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Jesucristo. Eso se haga verdad. Eso se haga verdad. Esto además nos debe llevar a comprender otra cosa. Es muy distinto Moisés bajando simplemente con las tablas de la ley, tablas de piedra, o después dictando el rollo del Deuteronomio, y antes el del Éxodo, y después Levítico, después el Deuteronomio. Es muy distinto de un Moisés escribiendo eso a un Pablo obrando obras de poder con el Espíritu y actuando sobre las almas. Es muy distinto. Él no solamente hablaba con espíritu y poder.
Ya no es solo Moisés bajando con las tablas. Pablo hacía milagros además, pero también los hizo Dios ante Moisés. Lo que pasa es que Pablo actuaba en las almas. ¿Significa esto que no había gracia en la época de Moisés? Claro que había gracia, claro que había gracia. Si no hubiera habido gracia, aquellos hebreos hubieran visto las grandezas de Dios, pero hubieran hecho como el faraón, que no cedió, se endureció su corazón. Tantos, dice el texto del Éxodo, pues endurecieron su corazón ante las maravillas de Dios. Los hebreos, viendo las maravillas de Dios, siguieron a Dios por la gracia, por la gracia. Si no, también su corazón se hubiera endurecido y no se hubieran ido al desierto. Los egipcios hubieran premiado mucho a los hebreos que les hubieran dicho: nosotros os somos fieles a vosotros, los egipcios, no vamos a ir al desierto con Moisés. Les hubieran colmado de más honores. Pero creyeron por la gracia. Luego también había gracia. Si había gracia en la época de Moisés, ¿qué cambia respecto a la época de Pablo? Pues cambia que Jesús ha abierto las compuertas de la gracia. Antes había gracia, pero después, en la era mesiánica, se abren las compuertas de la gracia. Ahora es tan fácil ser santo, es tan fácil hacer lo que Dios quiera de un modo mucho más profundo que en la época de Moisés. Porque sabemos que una persona es justificada, es decir, es hecha justa, no por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús. No solamente, por lo tanto, les pido a los que considero hermanos en Jesús, a los miembros de la familia cristiana, que piensen lo bueno que hay en la Iglesia Católica. O si creen que no hay nada bueno en ella, al menos la gracia que hay en las personas que están en ella. Aunque claro, nadie puede pensar que no hay nada bueno. Tenemos la palabra. Aunque no creáis en los 7 sacramentos y en tantas otras cosas que nosotros creemos, pero está la palabra. Y la palabra está viva. ¿Cómo no va a haber gracia en la Iglesia Católica? Y al revés les pido a mis hermanos, los católicos, pensad lo mismo de los evangélicos. Cuando uso la palabra hermano, a alguno no le ha parecido bien. Es verdad que la misma Biblia llama hermanos a veces a los primos, y a veces incluso a familiares más lejanos. Es verdad que todos somos hermanos por ser hijos de Dios, todos los hijos de Adán, pero que hay una distinción entre los que vivimos en la misma casa, en mi caso serían los católicos, los hermanos, pero también son familia, la gran familia cristiana, todas las familias cristianas, y en un sentido ya solamente natural, todos los hijos de Dios. Si entendemos esto que acabo de decir, también entenderemos que incluso en otras religiones hay gracia. Hay religiones, hay una religión que es la fundada por Dios, que es la Iglesia, que tuvo su primera parte, digámoslo así, en el pueblo elegido, y que hay una continuidad desde entonces. Las otras religiones no están fundadas por Dios, pero no hay nada de gracia en el budismo, no hay nada de gracia en los que adoran a un único Dios en otras religiones. Acordémonos de la palabra de
aquella mujer sirofenicia, además qué curioso, sirofenicia, un lugar pagano, un lugar filisteo. Bueno, los fenicios no eran exactamente filisteos, eran parientes, un lugar fenicio. Y le dice, sí, cuando le dice, pero los perros, que no comen a la mesa con los hijos, pero las migajas de la mesa caen. Los perros era el modo como se referían los judíos a los paganos. Pues sí, incluso en las religiones que creen en un único Dios verdadero, pienso por ejemplo en los musulmanes, hay gracia, claro que sí, claro que sí. Yo les veo cómo adoran a Dios, les veo cómo oran a Él. ¿Cómo no va a haber gracia? Es verdad que para un cristiano hay una diferencia muy grande entre la gracia que hay en los tiempos ya del Mesías y que continúa para nosotros frente a antes. Hay una diferencia muy grande, es cierto, pero también hay gracia. Es como el que piensa, pero en el desierto no hay vegetación. Sí, hay desiertos con más vegetación de lo que parece para el que no conoce el desierto. Otra cosa son las dunas, donde no hay nada. Pero incluso en los desiertos hay a veces oasis, hay pequeños arroyos, a veces temporales. Eso también pasa, a veces en las religiones humanas hay un arroyo temporal porque hay un hombre bueno. Si os fijáis, Dios es Padre, Dios es Padre. Por eso podemos llamar hermanos a todos los hijos de Adán. Dios es Padre. Pero con esto no estoy haciendo de menos la fe en Cristo Jesús. Para nada. No, porque después San Pablo, un poquito más adelante, dice, aquí está, en el versículo 21 de Gálatas 2. Yo no hago nula la gracia de Dios, dice San Pablo, porque si la justificación viene a través de la ley, Cristo ha muerto para nada. Es cierto, si todas las religiones dieran lo mismo, si diera exactamente lo mismo ser de una religión que de otra, Cristo habría muerto para nada. ¿Para qué predicar 3 años con tanto esfuerzo el reino? ¿Para qué morir por nosotros? Si todo diera lo mismo. Si todos al final vamos a acabar en el mismo sitio, en el cielo, con la misma gloria, pues pasémoslo bien allí y pasémoslo bien aquí, diría un pagano. ¿Y qué le dirías? Entonces Cristo murió por la nada. Si la justificación viene a través de la ley, dice él, si la justificación viene a través de las cosas, de cualquier cosa. Por eso dice en el versículo 21, yo no hago nula la gracia de Dios. Es como el que dice, todo es arte, cualquier cosa es arte. No es lo mismo una gran obra de arte que una pequeña cosa que hace un niño sobre un papel. Lo mismo pasa con la gracia. La gracia es la acción de Dios, la acción directa de Dios sobre el alma del hombre para que ame, para que adore, para que perdone, para que persevere, para que... Eso es la gracia. Y Dios ha abierto las cataratas del cielo en su Hijo. Nos envió al Espíritu Santo. Nos habló con generosidad. Para nosotros los católicos están los 7 sacramentos, etcétera, etcétera. Tenemos que dar tantas gracias a Dios por haber nacido en los tiempos de la gracia. Yo mismo que he dicho lo que he dicho, estos son los tiempos de la gracia. Los tiempos de la gracia empezaron hace 2000 años con el Mesías. En fin, el amor, la comprensión del otro, ver lo bueno del otro, eso a Dios le gusta, que es distinto del indiferentismo.
Jamás le diré yo a un pastor protestante, da lo mismo ser pastor protestante que sacerdote. No. Yo pienso que mi fe es la verdadera y el pastor piensa que la suya es la verdadera. Y aún así nos queremos, nos amamos, no nos odiamos, le ayudaré en lo que pueda. No es lo mismo el ecumenismo que el indiferentismo. No es lo mismo. Dios predicó 3 años la verdad. También es cierto que si examinamos la fe del evangélico y la fe del católico, lo esencial sí que es lo mismo. Lo esencial sí. Lo esencial para la salvación. Es verdad que dentro de la esencia de la fe católica hay una serie de cosas, pero lo esencial para la salvación sí que es lo mismo. Sí que es lo mismo. Y si no, que se lo digan al pobre ladrón crucificado que dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue a lo esencial, y si de alguien podemos estar seguros con la mayor seguridad posible, el mismo Evangelio que está en el cielo, es aquel hombre pecador. Porque lo dijo el mismo Jesús directamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que con esto no estoy cayendo en el indiferentismo, no, pero estoy aprendiendo lo que descubrió ese ladrón y lo que nos enseña San Pablo cuando dice: la fe en Cristo es lo que nos salva. Nada más. La gran familia cristiana. Cada vez más debemos comprendernos como pertenecientes a una familia.